Hola, mi nombre es Marco Orozco y vamos a hablarles sobre el álgebra de Boole. El álgebra de Boole son las matemáticas que van dirigidas a los sistemas digitales. ¿Por qué se le llaman las matemáticas? Porque estas contienen un conjunto de leyes, un conjunto de teoremas y de normas que vamos a conocer a continuación. Se le atribuye el nombre de filosofía que va dirigida a los sistemas digitales. Y fue inventada en la década de 1850, precisamente para el año 1854 por George Boole. Y se le atribuye el nombre de cambio de álgebra también. Bien, leyes del álgebra de Boole. Como todas operaciones matemáticas, incluso del álgebra tradicional, todas siguen un conjunto de leyes, un conjunto de normas y teoremas para seguir, para resolver sus operaciones. En este caso hablaremos de este tipo de leyes del álgebra de Boole. Y conoceremos la ley conmutativa, la distributiva y la asociativa. La ley conmutativa de la suma se expresa de la forma a más b es igual a b más a, como podemos observar aquí. Esto quiere decir que no importa en qué orden se encuentren las variables, el resultado va a seguir siendo el mismo. Un ejemplo de esto puede ser con un conjunto de proposiciones lógicas y sencillas, como el de si las ventas aumentan o disminuyen, hay que producir. Independientemente de cómo se agrupen o se ordenen esas variables, el resultado va a seguir siendo el mismo. También es importante tener en cuenta que en el álgebra de Boole se le otorga el signo positivo al operador lógico OR. Y aquí podemos ver su circuito lógico. Vemos como A y B entran por esta compuerta lógica, que es la que se le otorga al OR, y salen como A más B. Aquí vemos su equivalente y de aquí salen. Este circuito lógico, estos dos que vemos aquí, es esta misma expresión. Vamos con la ley conmutativa de la multiplicación. Se expresa de la forma A por B es igual a B por A, y así como la ley conmutativa de la suma, no importa realmente en qué orden se encuentren estas variables, el resultado va a seguir siendo el mismo. Se puede ver gráficamente en su circuito lógico cómo entra A y cómo entra la B por el circuito lógico, por esta compuerta lógica del AND. Es importante tener en cuenta que en el álgebra de Boole se le otorga el signo de multiplicación al operador lógico AND, y es lo que podemos ver aquí en su circuito lógico, como entra A y B por la compuerta lógica del AND y salen como A por B. Es equivalente a este circuito lógico que tenemos. Esta es la representación de esta fórmula que vemos aquí arriba. Y se puede expresar tan fácil también en otro ejemplo. Si el niño sale a jugar y corre, se va a ensuciar. Independientemente de cómo se agrupen esas variables, el resultado va a seguir siendo el mismo. Y son ejemplos tan básicos y porque se trata de tabulología. La ley asociativa. La ley asociativa de la suma se expresa de la forma A más entre paréntesis B más C es igual a, entre paréntesis, A más B, cierro paréntesis, más C. Y esto quiere decir que no importa en qué orden agrupes dos o más variables, el resultado va a seguir siendo el mismo. Podemos ver aquí cómo se forman en su circuito lógico. B y C salen de aquí, se unen en su compuerta lógica del OR y se agrupan aquí en otra compuerta lógica, pero esta vez con el A. Es equivalente a este circuito lógico que vemos aquí. Esto es la representación de esta fórmula. La ley asociativa de la multiplicación. Su forma A entre paréntesis B por C es igual a A por B, cierro paréntesis, por C. Podemos ver que son bastante similares. En este entra B y la C por esta compuerta lógica del AND, se agrupan aquí con la compuerta lógica. La ley distributiva. Se expresa de la forma A por entre paréntesis B más C, cierro paréntesis, y es igual a A por B más A por C. Quizás a simple vista estas operaciones se vean distintas, pero en este caso vamos a aplicar una operación de la álgebra tradicional que se llama factorización, y en el caso de factorización vamos a utilizar el factor común. Como podemos ver, los términos aquí semejantes son la letra A. Por lo tanto, sacamos A y dejamos dentro del paréntesis a la B y a la C. Aquí podemos ver cómo se representan en su circuito lógico.
Vemos cómo se agrupan y entran por la compuerta lógica del OR. Y luego entran a la compuerta lógica del AND y salen de esta manera. Y aquí podemos ver que hay tres compuertas lógicas. Aquí el AND y una del OR. Y aquí una del OR y una del AND. Algo que hay que tener en cuenta en los circuitos lógicos es que entre menos compuertas lógicas hayan, el resultado siempre va a ser mejor. En cuanto a operaciones, en cuanto a productividad, para que no hayan tantos errores. Es mucho mejor que haya menos compuertas lógicas, porque básicamente de eso se trata la álgebra de Boole, de que se reduzcan este tipo de compuertas y mejorar las operaciones. Los teoremas. El teorema de Boole, vamos a conocer estos dos teoremas. El primer teorema de Morgan expresa de la forma negativa de xy es igual a la negativa de x más la negativa de y. Aquí vemos cómo se expresan en los circuitos lógicos. X y y entran por la compuerta del AND, se encuentran con este 0 y se salen como negativos. X y y negativo, por la ley del OR. Es equivalente a este circuito lógico que vemos aquí, que es lo que encontramos aquí. ¿Cómo queremos comprobar de que el teorema de Morgan se cumple? Vamos a hacer lo siguiente, con la tabla de la verdad. Con las operaciones lógicas de la tabla de la verdad, vemos aquí las combinaciones y salen negativas. El resultado va a ser el mismo, por lo tanto se está cumpliendo el primer teorema de Morgan. Segundo teorema de Morgan. Se expresa de la forma negativa de x más y es igual a la negativa de x por y. Y en su circuito lógico podemos ver cómo esto trabaja. X y y entran por la compuerta lógica del OR, se encuentra con el 0 y sale como negativa de x más y. Y es equivalente a este circuito lógico que vemos. Para comprobar esto también tenemos que aplicarlo en la tabla de verdad y vemos que sus resultados al utilizar las operaciones lógicas va a ser el mismo. 1, 0, 0, 0 y aquí lo podemos ver otra vez. Esto es algo sencillo de entender, notar la diferencia de primer y segundo teorema. Porque, por lo menos, en este caso, ambos, por así decirlo, comparten el mismo techo. X más Y están bajo el mismo techo. Cuando están sumando, salen multiplicando, pero cada uno con su techo. Y en el primer teorema, entran los dos multiplicando bajo el mismo techo y salen sumando, pero cada uno con su techo arriba. Esa es una manera de poder, como decir, una regla mnemotécnica para poder entender mejor este punto y no confundirse. Tablas de la verdad. Estas tablas son uno de los métodos más sencillos y de los más claros de la álgebra lógica. Utilizamos una proposición verdadera y probamos las combinaciones. Se le atribuye el valor verdadero al 1 y el valor falso al 0. Aquí podemos ver unas compuertas lógicas que pueden construirse con el sí, el sí entonces, el o. Aquí vemos cómo son estas tablas. Vemos cómo trabaja el i, vemos cómo trabaja la negativa también. Y con esto podemos trabajar las operaciones lógicas. Pero esto es mejor entenderlo en la práctica. Aquí vamos a ver un pequeño ejercicio. Si viajo a España o Italia, entonces recorro Europa y conozco el Mediterráneo. Tenemos aquí y establecemos nuestras variables y podemos armar la fórmula. Vemos cómo se expresa aquí y utilizamos. Otra cosa que es importante tener en cuenta es que por el número de variables podemos realizar las operaciones. Aplicación del álgebra de Boole para la simplificación de funciones algebraicas. Esto es fácil de entender y mejor cuando tenemos aquí las reglas al lado. Tenemos esta operación, ¿verdad? Buscamos aquí el factor común de esta parte es la x. Sacamos la x, queda aquí dentro y más 1. Y por regla, a más 1 es igual a 1. Por lo tanto, multiplicamos estos dos. Tenemos aquí ahora x por 1 es x. Y queda x más y. Y quedan estos dos aquí así. Por lo tanto, vamos a aplicar otra vez factor común. Nos quedan estos dos dentro. Y por regla, nos va a quedar de esta manera. Por lo tanto, x por 1 es igual a x. Muchas gracias por su atención.